qué no adora un momento al amado? El amado está aquí con nosotros. Decía el último canto, llegó el amado. El amado está aquí antes de que ustedes y yo llegáramos. ¿Por qué no le dice palabras que salgan de su corazón? ¿Por qué no le dice palabras de amor al amado? Porque tú eres nuestro amado Señor Jesús. Porque tú eres hermoso. Porque tu presencia es maravillosa en medio de nosotros. Te amamos, Jesús. Te amamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres nuestro amado. Tú nos has amado a tal grado que diste tu vida por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, Alfa y Omega. Te ama, Señor. Aquí estamos, somos tu pueblo, somos tu novia. Tú eres nuestro amado. Tú eres lo más maravilloso en nuestras vidas. A ti te hemos adorado, a ti te hemos exaltado en esta mañana. Solamente tú mereces, Señor, nuestra adoración. Todo nuestro amor es para ti. Todo lo que somos te pertenece a ti. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Te amamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que seguirás haciendo en medio de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor. Espíritu Santo, síguete moviendo en medio de tu pueblo en esa hora. Que tu palabra, Señor, venga a llenar nuestras vidas. Que tu palabra sea edificante, Señor, para cada uno de nosotros en esta hora. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que merece toda nuestra adoración. Recíbela, es para ti, Señor, es para ti. Es para ti, amén. Es para ti, oh Cristo. Es para ti, nuestro amado. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Está por ahí Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Ahí estás, Gabriel. Dios te bendiga, hijo de Bani, de Gimel. Llegó Miriam Mesa. Está por aquí, Miriam. ¿Dónde estás, Miriam? Dios te bendiga, Miriam. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya creo que se dio la bienvenida. Después. Sean todos bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hace 8 días anunciaba yo que íbamos a tocar durante 6 meses temas del Espíritu Santo. Esa persona maravillosa que está con nosotros. Esa persona maravillosa que llena de poder a la iglesia, de ese poder para llevar las buenas nuevas de salvación. Y hemos estado estudiando aquello que llamamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan el lema de MM33?
su visión, nuestra misión. Y va de la mano. La iglesia, ahí están Ediel y Ani también, Dios les bendiga. La iglesia no puede llevar a cabo la misión si no está revestida del poder del Espíritu Santo. Entonces, va de la mano estas dos cosas que hemos estado analizando. Nos quedan 9 temas de MM33, los vamos a dar los martes, pero se va a transmitir. ¿Te toca el martes, Carlos? Según el calendario te toca el martes. Así que nos hemos ido atrasando por diversas situaciones, por eso decidí hacer este cambio. Vamos a terminarlo el martes y transmitiéndolo. Y sí, el martes aquí va a estar, todos los que vengan, si vienen todos, qué bueno. Y hoy vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay muchas connotaciones aquí que se me hacen muy, muy interesantes y que vamos a estar tratando hoy, cosas que quizá pensamos que sabíamos o que entendíamos bien, pero vamos a esclarecer todo esto. Es tan importante el Espíritu Santo en la vida del creyente que necesitamos conocer todo. Sí, entonces vamos a iniciar con la definición bíblica del bautismo en el Espíritu Santo. Y bien, dice Joel 2:28, 29. Después de haber derramado mis lluvias de nuevo, también derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones de parte de Dios. Y dice el 29, y yo derramaré mi espíritu incluso sobre los esclavos y las esclavas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay privilegios, no hay distinción. Es para todos, es para cada uno de nosotros. Podemos experimentar ese derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas porque es para todos. Hechos 1:4-5 dice, estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, está hablando Jesús, recibieran la promesa del Padre. Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y estoy subrayando la palabra con, que decía, les preguntaba yo en la mañana, ¿qué es gramaticalmente con? ¿Es un qué? ¿Pero qué más? ¿Cómo lo conocemos? Cuando preposición. Es una preposición. Y en esto que vamos a estar analizando, las preposiciones forman un papel fundamental para que nosotros podamos entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que estemos atentos, ¿verdad? Las preposiciones. Dice Hechos 2:1-4, cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos, reunidos. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posando a cada uno en la cabeza. ¿A quiénes? A cada uno. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. ¿Han escuchado esa manifestación del Espíritu Santo? Hemos tenido la experiencia. Quizá algunos no entienden qué es lo que está pasando cuando alguien está hablando en otro idioma, en otra lengua. Es el Espíritu Santo hablando en la vida del creyente para edificación de la iglesia, para exhortación, para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esas manifestaciones
siguen vigentes en nuestros días. No fue para la iglesia primitiva solamente, sino que sigue estando vigentes en nuestros días. Y es necesario, ya no lo tengo aquí, vamos a ir más adelante, vamos a ver otras diapositivas. Es necesario es necesario que nosotros tengamos una comprensión clara del significado lingüístico, del significado doctrinal y de la vivencia, ¿sí? La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, para que nosotros podamos afirmar nuestra identidad pentecostal. ¿Cuántos de aquí son pentecostales? ¿Por qué somos pentecostales? ¿Por qué? Porque creemos. ¿Y por qué pentecostal? Porque sucedió el día de Pentecostés. Entonces nosotros, para poder afirmar nuestra identidad pentecostal, necesitamos entender, ¿verdad?, el significado lingüístico primero, el significado doctrinal del bautismo en el Espíritu Santo y la experiencia. Podemos tener la experiencia, debemos tener la experiencia, porque es para todos, porque es algo que capacita a la iglesia para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y para ello necesitamos nosotros comprender esos significados bíblicos del bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos como individuos y como congregación anhelar esa experiencia maravillosa de ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Usted lo desea? ¿Verdad que sí lo deseamos? ¿Cuánto tiempo lo hemos estado deseando? Siempre. Bueno, algunos dicen siempre. Y bueno, ¿por qué? Porque es que esa experiencia no llega a la vida del creyente. Vamos a ir avanzando para que vayamos comprendiendo. Necesitamos ser capaces de explicar los principales términos bíblicos que describen esa poderosa experiencia. Quienes hemos experimentado esa llenura, sabemos que es una experiencia poderosa. Sabemos que es una experiencia sobrenatural. Sabemos que es algo que no podemos describir, pero sabemos que cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo, nuestra vida es radicalmente transformada. En nosotros debe de haber ese interés por conocer más sobre el Espíritu Santo. Y estos temas que vamos a estar viendo en estos meses es con el propósito de conocer mejor a esa persona que es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces necesitamos conocerlo más. A veces existe una comprensión muy limitada de cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente. A veces pensamos que es nada más para hablar en lenguas. A veces creemos que esa bendición es solamente para nosotros y no es para compartirla con los demás, ¿sí? Entonces necesitamos comprender que el Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos en la misión de llevar las buenas nuevas. Y aunque hay muchos libros que explican adecuadamente lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, también existen otros libros que han sido escritos por personas cesacionistas. ¿Qué es ser cesacionista? Bueno, decía yo al principio que la experiencia del Espíritu Santo sigue vigente en nuestros días, pero hay gente que creen que el bautismo en el Espíritu Santo cesó con la iglesia primitiva. Es decir, que después de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, lo cual no es cierto, pero hay mucha gente que se pone a investigar, se pone a leer, se pone a buscar en lugares donde no es adecuado buscar y se confunden. Pero el Espíritu Santo sigue siendo vigente en nuestros días y eso es una experiencia que nosotros podemos tener en cualquier momento de nuestra vida como cristianos, ¿sí? Entonces Él sigue estando presente en nuestras vidas.
Sí, el Espíritu Santo ha sido derramado en la vida de muchos creyentes. Lo pudimos ver el día de Pentecostés. Y muchos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dice, todos los que estaban fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese bautismo sigue siendo en la vida del creyente. Día a día el Espíritu Santo sigue haciendo una obra en la vida del creyente. Y entonces, para que nosotros podamos establecer un fundamento sobre este tema, vamos a ver algunas de las definiciones de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vamos a estar analizando este tema. Y bueno, en la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos dos conceptos diferentes en cuanto al bautismo en relación con el Espíritu Santo. Y la primera tiene que ver con el bautismo en o con el Espíritu Santo. Y estos dos términos son utilizados por los evangelistas para hablar de la promesa, ¿sí? En Hechos encontramos ese pasaje. Juan el Bautista habla de Jesús como el agente que efectúa el bautismo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús. Hasta ahí no tenemos problemas, ¿verdad? Es Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu en este caso es el elemento envolvente, ¿sí? ¿Quién bautiza? Cristo. Y el elemento envolvente es el Espíritu Santo que llena a la persona de poder. Pero saben que Pablo maneja el concepto del bautismo del Espíritu. ¿Qué es el bautismo del Espíritu? ¿Qué entendemos? Bautismo del Espíritu. Vamos a avanzar. Aquí sucede la contraparte. Ahora el Espíritu Santo es el bautizador. Bautismo del Espíritu. Decíamos que el primero, el que bautiza es Cristo, pero aquí bautismo del Espíritu, el Espíritu Santo es el bautizador. El Espíritu Santo es el agente que introduce a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y ahorita que vayamos al significado lingüístico vamos a entender un poquito más, ¿sí? Ahora Jesucristo es el agente envolvente, el cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a ver el origen y el significado de la palabra bautismo. ¿Qué significa bautizar? Ahorita vamos a ver. Del latín baptismus y del griego baptismos. Se refiere a un rito de purificación con agua en diversas religiones. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Rito de purificación con agua en diversas religiones. Y el diccionario de uso del español de María Moliner dice bautizar, del latín bautizare, y proviene del griego baptizo, que significa, ¿qué significa? Sumergir. En el Nuevo Testamento, baptisma se refiere al proceso de inmersión, de sumersión, pero también a emerger. ¿Qué es emerger? Salir. Inmersión, sumersión y emersión. Cuando veíamos la serie de submarino, ¿cómo viaje en submarino? Ya no me acuerdo. Eso lo vieron los de hace muchos años, yo no me acuerdo. Decían que el submarino iba a emerger, iba a salir a la superficie. Bueno, bautizo es inmersión, sumersión y emerger, ¿verdad? Y simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué resucitamos? A una nueva vida en Cristo. Eso lo saben los que toman la plática prebautismal, ¿verdad? Y esta práctica tiene antecedentes en las leyes ceremoniales de purificación del pueblo de Israel.
y también en el bautismo de Juan. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el concepto de bautismo en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, en la iglesia naciente? Bueno, es el entendimiento del bautismo, es amplio. Para ellos es inmersión en agua, unión con Cristo, lavamiento, sepultura, resurrección y purificación. ¿Sí? Todo eso significa. Los creyentes del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva, estudiaban dos bautizos. ¿Cuáles eran esos dos bautizos? Del agua y del Espíritu. ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Entonces estaban hablando de sumergirse en agua, pero también de ser sumergidos en el Espíritu. Bien, vamos a avanzar. Y vamos a ver los tipos de bautismo. Fíjense, vamos a poner atención. Tipos de bautizo en la Biblia y factores que intervienen en su aplicación. Bautismo en agua. ¿Cuál es el elemento para bautizar? El agua. ¿Quién es el candidato? El creyente. ¿Y quién es el bautizador? El ministro. ¿Quién interviene? Agua, creyente y un ministro. Bien, luego, bautismo en padecimientos por Cristo. ¿Cuál bautizo es ese, pastor? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el elemento? ¿De qué somos envueltos? De los padecimientos por Cristo. ¿Quién es el candidato? El que se somete voluntariamente a servir en medio de las pruebas. ¿Quién es el bautizador? Dios, quien permite y controla las pruebas para el bien de su obra y nuestro crecimiento. Y miren, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Qué dice Lucas 12:50? Pero todavía tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y cuánto sufro hasta que se cumpla? ¿De qué bautizo estará hablando Jesús? ¿Del agua o del Espíritu Santo? ¿Cristo sufriría cuando fue bautizado en agua? ¿Sufriría cuando fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿O de qué bautizo está hablando? De la muerte. Cristo iba a ser inmerso en la muerte. ¿Pero qué iba a hacer? Iba a ser sepultado. ¿Qué más? Inmerso. ¿Y qué otra palabra dijimos? Sumergido, pero también iba a emerger, iba a resucitar. Sí, entonces miren, él dice, todavía tengo que pasar por la prueba de un bautismo. ¿Y luego qué sigue? Bautismo por el Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento? El que nos va a envolver. Cristo y su cuerpo. ¿Quién es el candidato? El nuevo convertido, que es equipado con recursos espirituales desde el momento de la salvación. ¿Quién es el bautizador? El Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:13, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu y todos hemos recibido el mismo espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo. Entonces, ¿quién es el bautizador? El Espíritu Santo. ¿En dónde nos sumerge? En el cuerpo de Cristo. Y luego, bautismo con o en el Espíritu Santo. ¿Quién es el elemento que envuelve ahora? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el candidato? El creyente, y ahora es el creyente redimido, que cree en la promesa del Padre. ¿Quién bautiza? Cristo. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estamos viendo los diferentes bautizos.
Entonces, bautismo por el Espíritu, del que habla Pablo, ¿de qué nos está hablando? ¿Me voy atrás? No, me fui adelante. ¿Quién es el candidato? El nuevo convertido, que es equipado con recursos espirituales desde el momento de la salvación. Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo nos introduce al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, y somos equipados con recursos espirituales desde el momento en que somos salvos. Y luego el otro ya es el creyente redimido, que cree en la promesa del Padre. ¿Cuántos creemos en la promesa del Padre? ¿Quién nos va a bautizar con o en el Espíritu Santo? Jesús. ¿Y quién nos va a dar con ese bautizo? Poder, autoridad. ¿Qué más? Todo. Poder para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros identificamos y distinguimos los factores involucrados en cada caso, vamos a entender mejor la operación y el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? La definición doctrinal del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a ver qué dice la doctrina bíblica y apostólica. El bautismo con el Espíritu Santo es la promesa del Padre profetizada por Joel. Joel 2, 28 y 29. Ahí está la promesa, ¿sí? Como un derramamiento para todas las personas, sin importar el género, sin importar la edad, sin importar la clase social, sin importar la clase racial, sin importar de qué cultura somos. El Espíritu Santo es una promesa para todos, y decía en la versión que leíamos hace rato, incluso para los esclavos y las esclavas. O sea, nadie está exento de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo profetizado por Joel, confirmado por Juan el Bautista y que fue ratificada por Cristo, ¿verdad? Como una investidura de poder de lo alto. Les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice, me seréis testigos. O sea, ¿para qué es la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano? ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? Para ser testigos, para hablar de las buenas nuevas de salvación. No es para que yo sea el mayor entre todos. No es para que yo sea el más importante, porque el Espíritu Santo ya me bautizó. Es para llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y esa promesa fue cumplida el día de Pentecostés. Un día que cambió el rumbo de la humanidad, un día que cambió el rumbo de la iglesia. La iglesia, antes del Espíritu Santo, antes de Pentecostés, la iglesia no era tan poderosa como la conocemos ahora. La iglesia, ¿qué pasó con? ¿Quién era la iglesia antes del Pentecostés? ¿Quiénes conformaban la iglesia? Los discípulos y algún otro que por ahí andaba siguiendo al Señor. Ellos conformaban la iglesia, pero era una iglesia que estaba asustada, una iglesia que había perdido a su Señor, una iglesia que había perdido a aquel que hacía milagros, aquel que hacía señales, ya no estaba con ellos. Jesús ya se había ido.
¿Cuántos días estuvo sola la iglesia? ¿Cuántos días estuvo sola la iglesia? No, 10. 10 días. 50 fue después de que Cristo que resucita. Pero 10 días la iglesia estuvo sola. ¿Se imaginan esos días para la iglesia cómo serían? Ya no estaba Jesús. Cristo se había muerto, se había ido. Ya había resucitado, pero se había ido. Y Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya. Pero la iglesia no entendía. ¿Cómo va a ser conveniente que tú te vayas? Porque les dijo, es conveniente porque yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, la iglesia apostólica primitiva empezó a comprender por qué Jesús les había dicho que era necesario y era mejor que Él se fuera, porque ahora el Espíritu Santo había venido a llenar la vida de aquellos que habían creído y esperado la promesa del Padre. Nosotros necesitamos esperar y creer que esa promesa del Padre es para todos. Algunos lo hemos recibido, algunos tantos no, pero la promesa es para todos. Y ese cumplimiento de la promesa en nuestras vidas transformará primero nuestra vida de una manera radical, pero también la vida de la iglesia la va a transformar de una manera radical. Es por eso la importancia de conocer la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y es por eso que vamos a estar abordando estos temas, porque necesitamos ese poder para llevar a los perdidos a Cristo. Queremos hacer campañas, queremos establecer misiones, queremos hacer muchas cosas, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo en la vida de la iglesia para tener poder. Y entonces vamos a ser testigos del Señor. Si no hay ese poder, vamos a ser como todos los demás. Pero cuando el poder de Dios actúa en nuestra vida, vamos a impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Así que bueno, se cumple en Pentecostés. La doctrina sobre la manifestación del Espíritu Santo, según Lucas, Pablo y Juan, se complementan con el énfasis particular de cada uno de ellos sobre la operación de ese poder en la vida del creyente. El Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. ¿Qué entendemos cuando decimos el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros? ¿Qué entendemos? Esa es una connotación que está en y con. Bueno, cuando yo estaba leyendo esto, fíjense que Juan utiliza estos dos términos, en vosotros y con vosotros, para enseñar la operación del Espíritu Santo en lo individual. En nosotros, o sea, personalmente, y con nosotros de manera colectiva. Es otra connotación. Y yo decía, entonces lo que hemos aprendido ¿está mal? No, no está mal, está bien, pero también tiene otra connotación. Está de manera personal y está de manera colectiva en nosotros. Ahora imagínense si el Espíritu Santo estuviera de manera colectiva con nosotros. ¿Qué no haríamos? ¿Qué detendría a la iglesia? Y no hablo de Alfa y Omega, hablo de la iglesia en general. ¿Quién detendría a la iglesia si todos tuviéramos esa llenura del Espíritu Santo? ¿Quién podría contra la iglesia? Y mire, traigo esta diapositiva para que entendamos. Ahí está, dice en vosotros. Se refiere a la obra del Espíritu Santo en cada creyente, disponible desde el momento
de la resurrección de Cristo. Fíjense desde cuándo. Desde la resurrección de Cristo. Este trabajo del Espíritu Santo incluye la regeneración y el nuevo nacimiento que ocurre cuando uno reconoce a Cristo como Salvador. Y dice, el Espíritu Santo sumerge al creyente en la sangre de Cristo para purificación y luego nos sumerge en la sangre de Cristo y luego nos introduce en la iglesia y nos equipa para funcionar con los dones espirituales. La evidencia de esta operación es el fruto del Espíritu que refleja un carácter espiritual victorioso. Ese es en vosotros. Ahora veamos cuál dice, con vosotros. Aquí, ¿qué pasa? Describe la obra del Espíritu Santo en la colectividad. Ahí a la otra era de manera individual, aquí de manera colectiva, disponible desde el momento de la resurrección y ascensión. O sea, viene el Espíritu Santo y vamos a ponerlo para que lo entendamos. ¿Quién es el que redarguye de pecado al no creyente? Es el Espíritu Santo. Es el que crea en nosotros un sentimiento de culpabilidad y produce en nosotros, ¿qué produce? Arrepentimiento. Bien. Y luego eso hace que aceptemos a Cristo. Nos sumerge en la persona de Cristo y luego nos introduce, nos sumerge en la iglesia y nos equipa. Bien. Y acá dice, después de la ascensión, ¿qué pasó después de la ascensión? 10 días. Derramó el Espíritu Santo. O sea, una cosa es que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y otra cosa diferente es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? La evidencia de esta presencia es la manifestación de los dones espirituales en la congregación para la edificación y la salvación. Y bueno, ahí sigue comentando que no vamos a ver eso, pero Pablo dice que recibimos al Espíritu Santo para servicio, para salvación y para tener vida espiritual. Bien, sigo. Lucas utiliza las expresiones sobre vosotros para hablar de investidura. El Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Y qué nos da? Cuando coronan a un rey, ¿hasta cuándo es rey? Vámonos más cerca. ¿Hasta cuándo es presidente el que ganó el voto del pueblo? ¿Hasta cuándo es presidente? ¿Qué le ponen? Una banda. ¿La banda qué? ¿Y ahí qué recibe? Autoridad e investidura. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuándo recibimos autoridad? ¿Cuándo recibimos poder? Cuando viene sobre la vida del creyente. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros recibimos autoridad. Recibimos poder. ¿Poder para qué? Para enseñar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a enseñar eso. Y esa operación está disponible después de la ascensión de Cristo, no antes. Antes de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, ¿a quiénes llenaba? A todos. ¿A quiénes? A algunas personas específicas para darles autoridad, para darles dirección. Pero después de que Cristo asciende, el Espíritu Santo es para todos. Hermanos, es para todos. No nada más para unos cuantos, es para todos. Debemos de gozarnos porque el Señor nos puede revestir con su poder a cada uno de nosotros.
Recibimos esta investidura para proclamar el Evangelio con autoridad, para proclamar el Evangelio con el respaldo divino, evidenciado por hablar en otras lenguas. Si usted ha hablado en otras lenguas, ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Si usted no ha hablado otras lenguas, no ha sido bautizado con el Espíritu Santo y por lo tanto necesitamos buscar esa investidura de poder. Algunos quizá dirán, es que yo hablé en lenguas hace 40 años y ya no he vuelto a hablar lenguas después de esos 40 años. No importa, usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo. El seguir hablando en lenguas es otra cosa. A eso se le llama don de lenguas. Pero si usted habló una única vez en su vida en lenguas, ya fue bautizado, ya tiene la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Si no la tiene, búsquela. Necesitamos buscar esa evidencia, necesitamos buscar ser llenos del Espíritu Santo para tener autoridad, para tener poder, para hablarle a aquellos que están perdidos, ¿sí? Y entonces la iglesia necesita urgentemente ser llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Necesitamos urgentemente tener esa investidura, ese poder de lo alto que nos capacita para realizar la misión de Cristo. Este poder que recibimos en ese momento nos permite hablar en el nombre de Dios. Nos permite sanar enfermedades, nos permite echar fuera demonios. Y no somos nosotros, es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Nos capacita para todo eso, nos capacita para evangelizar. Y esa promesa está vigente aún en nuestros días y es esencial para la vida de la iglesia. En este tiempo necesitamos buscar, acercarnos más al Señor. Decía yo hace 8 días, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera que nosotros vayamos y si hay enfermos, oremos por ellos y los enfermos sanen. De tal manera que si llegan endemoniados, los demonios salgan. Y aquellos que llegan cargados de pecado sean redarguidos por el Espíritu Santo y sean introducidos en el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos ese poder hoy más que nunca. Es imperativo para la iglesia. Y ese bautismo va a venir acompañado de señales, va a venir acompañado de prodigios. Es fundamental para el éxito de la misión en Cristo, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo se puede definir, fíjense, como el empoderamiento para evangelizar y potenciar la vida cristiana. La iglesia primitiva comenzó a hacer señales, comenzó a hacer prodigios, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a echar fuera demonios, comenzó a predicar las buenas nuevas de salvación con poder. Ese poder que en un día hizo que miles se convirtieran al Señor, pero era porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Dios quiere que un día digan: el poder del Espíritu Santo está en Alfa y Omega. Ve, porque ahí suceden cosas sobrenaturales. Ve, porque ahí el poder de Dios se manifiesta. Ve, porque allí sanan los enfermos, porque los paralíticos se levantan, porque los ciegos ven. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Y eso es lo que nosotros como pastores anhelamos. No para sobresalir, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta y podamos alcanzar
las almas para Cristo. Necesitamos buscarlo. Necesitamos llenarnos de Él. Cristo nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego de Dios. Ese fuego que transforma, ese fuego que purifica, ese fuego que da poder. Yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? ¿Usted lo quiere? Allá en casa lo quiere. ¿Por qué no se pone de pie? E iniciamos esta serie diciéndole a Dios, yo quiero que esa promesa sea una realidad en mi vida. Si usted quiere venir al altar, tiene la libertad para hacerlo. Necesitamos creer que Dios lo puede hacer, que Dios lo quiere hacer, que Dios es fiel a sus promesas. Aquí estamos delante de Dios, aquí está tu pueblo, persuadido totalmente al 100% de que necesitamos ese poder. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, oh Cristo, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo, que transformes la vida de la iglesia. Así como tú transformaste la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Ahí estaba Pedro, ahí estaban tus discípulos y tú los levantaste llenos de poder. La diferencia fue tu Espíritu Santo en sus vidas. Esas lenguas que fueron repartidas, esas lenguas de fuego que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Es lo que tu iglesia necesita.